Lucas González, de forma sorpresiva, dejó de ser técnico del América de Cali. Y hoy acá, en A Un Toque, vamos a estar analizando lo bueno y lo malo que dejó Lucas González en el conjunto Escarlata. Bueno, Diego, me imagino que usted debe tener un guayabo muy bravo, ¿no? Usted siendo fan de Lucas González, me imagino que debe estar con un guayabo, una depresión tenaz No, bueno, después de la salida del América de Cali, del técnico, siendo técnico América de Cali. Pero vamos a hablar de lo bueno y lo malo que tuvo Lucas González en el América de Cali, que tuvo muy buenas, muchas cosas buenas en el todos contra todos y muchas cosas malas en los cuadrangulares, en zonas decisivas para un equipo campeón y grande e histórico como el América de Cali. Empecemos por lo bueno. ¿Usted qué destacaría de Lucas González como técnico de América de Cali en este proceso que tuvo? bueno, primero yo creo que le dio una identidad al club, al equipo, si bien ya la tenía previamente con Guimaraes, porque Guimaraes jugaba a un estilo, creo que Lucas González logró construir un equipo que jugaba a otra cosa y lo logró durante todo este semestre y lo hizo de muy, muy buena manera. Sobre todo porque fue un equipo bastante ofensivo, que priorizó el talento que tenía, si bien uno puede tener ciertas discordancias con él o desacuerdos con él por la utilización de ciertos jugadores, que lo hablaremos después. Creo que haber priorizado lo ofensivo era lo más lógico por el talento que tenía América en la parte de arriba. Y además que, no sé, creo que era un equipo que le apostaba a dominar al rival, que buscaba ser protagonista, y creo que eso, bien o mal, en la mayoría de la hinchada americana, creo que sentó bastante bien. Usted dio, digamos que en el clavo en algo y es el tema de la identidad. Porque si uno revisa los datos que encuentra de esa América de Cali, encuentra que el América de Lucas González es el equipo con mayor posesión durante el 2023, segundo semestre de Liga Betplay. Su media está en un 61,08% de posesión. Estos son datos de una cuenta que ustedes pueden mirar en X que se llama Expecta Sport. Tienen una media de 61% y además era el segundo equipo con mayor efectividad en pases. Tenía un promedio de 85% de efectividad en esos, digamos que circuitos de juego que ya tenía Lucas González instaurados en el América de Cali. Sin duda alguna, los jugadores más beneficiados que tuvo América de Cali con la llegada de Lucas González fueron Adrián Ramos, que le dio otra cara a la parte ofensiva. Es decir, recordemos que primero era Facundo Suárez el titular, ¿no? Le costó a Facundo Suárez ser ese delantero que entrara en el circuito de juego del equipo. Y Adrián Ramos, que es un jugador mucho más técnico, con recorrido internacional y por perfil también como delantero, se adecuó mejor a lo que pedía ese rol de delantero por parte del sistema de Lucas González. Otro jugador que yo creo que explotó muchísimo y que cayó muy bien dentro de la plantilla y también dentro del modelo de juego, es Jader Quiñones. Era el jugador que revolucionaba todas las posesiones que hacía América de Cali y le daba el sentido, digámoslo que le daba una profundidad tanto en conducción como sin conducción. Perdón, también como sin pelota, es decir, con desmarques. Había una jugada muy interesante que hacían inclusive Adrián Ramos y Jader Quiñones, no sé si usted la recuerda, y era los pivoteos que hacían Adrián Ramos y los desmarques que hacían en el toco y me voy entre Jader y Adrián Ramos para quebrar líneas de pase y quebrar bloques bajos que tenía el rival en esos partidos que tuvo en el todos contra todos. Y yo creo que por último, no sé si comparte. Ah, bueno, tengo dos. Cristian Barrios, que fue el extremo que lo Más logró picante. utilizar en diferentes, tanto en perfiles como en roles. Porque en muchas ocasiones también vimos a un Cristian Barrios por dentro, en esos famosos cuadrados.
Y obviamente el otro jugador que fue el que le logró dar el sentido a ese modelo de juego es Josen Escobar. Y toda esa es de Lucas González. Sacó a un jugador de 18 años de cantera sin ningún tipo de partidos en primera división. Creo que no tenía ningún partido en primera división todavía. Lo logra meter dentro del modelo de juego en un rol totalmente distinto del que venía desempeñando, que es mediocampista, y lo empezó a utilizar de falso interior y le dio la batuta del equipo en salida de pelota. Y me parece que eso es tener valentía como técnico, apostarle al talento joven y darle las herramientas además para que, no sé si explotar, porque todavía es muy joven, pero sí consolidarse como titular en un equipo grande e histórico como América de Cali. Y yo también agregaría ahí que supo recuperar a Luis Alejandro Paz, porque Paz Uf, venía de varios semestres rindiendo bastante por debajo de su nivel, o por lo menos eh, por ahí dejando muchísimas dudas. Incluso ya se pedía la salida de él por cierta edad que tenía, y porque pues más allá del liderazgo que puede aportar en el vestuario, pues tampoco es que estuviera aportando mucho dentro del campo, pero creo que Lucas González se la jugó bastante bien por Luis Paz, le dio un rol eh, que creo que le favoreció bastante para la edad que tenía Luis Paz en esos recorridos cortos y ser un poco el apoyo de los dos centrales, y creo que fue uno de los jugadores claves dentro del modelo de juego, sobre todo en ese tramo donde América pudo jugar bastante bien y tener esa racha de 11 12 partidos que creo que encadenó sin perder. vea, es interesante que usted menciona a Luis Paz, porque yo creo que es una de las grandes cosas que hizo Lucas González como técnico del América de Cali, porque entendió lo que es Luis Paz como jugador. De hecho, yo me atrevería a decir que Luis Paz jugó más como un central. Aquí ahorita vamos a ponerles el mapa de calor, que jugó más como un central que como un mediocentro con un volante tapón, porque le dio la facultad de jugar de cara, no estar recibiendo la pelota, digamos que ser el primer receptor de pase después de esa línea defensiva, y sabía que no era un jugador muy dúctil con la pelota, que no tenía mucha ductilidad en los giros, que no era muy técnico, que no tenía esa capacidad para romper líneas o darle dinamismo a la posesión, a la salida de pelota y direccionar al equipo a no romperse en muchas ocasiones, que eso le pasa mucho a Luis Paz siendo un volante tapón. Defensivamente va a cumplir porque es muy bueno en duelos, pero es muy desordenado para descubrir su posición, su espalda. Entonces eso exponía mucho a un América de Cali que era sumamente ofensivo. ¿Qué hace Lucas González entonces? Continúa con su intención de los laterales totalmente interiorizados y le da la facultad a Luis Paz de jugar en tres centrales, hacer una línea de tres y que este jugador pueda jugar mucho más de cara dentro de esos roles y dentro de esas funciones que pedía el modelo de juego para que se encargaran otro tipo de jugadores como Josen Escobar de la función de sacar al equipo y que no se rompieran en esas progresiones con pelota. Entonces, muy interesante eso que menciona usted sobre Luis Paz porque es uno de los jugadores que a mi parecer, logró encajarlo mejor dentro del modelo de juego, porque no sé si usted recuerda que uno de los grandes peros que tuvo Lucas González, además de los centrales, era encontrar a un jugador en esa posición. Lo intentó con Portilla, en esa función o ese rol que hace, por ejemplo, John Stones en el Manchester City, de arrancar como central y terminar como un volante. Lo intentó con Portilla y no le funcionó, el equipo se partía mucho. Lo intentó con Franco Leis y tampoco le funcionó por rendimiento. Y después lo intentó con Velasco en algunas situaciones de lateral y después terminó como central. Y el que mejor le encajó ahí, Diego, fue Luis Paz. Luis Paz, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y creo que hay otra cosa que yo creo que es bueno mencionar de lo positivo, y es que se ha hablado mucho de por ahí que había unos chismes por ahí que no tenía una relación con el vestuario, pero creo que Adrián Ramos y tanto Luis Paz, que fueron jugadores claves dentro del modelo de juego, creo que al final
Lucas González termina construyendo un buen grupo más allá de lo que pasó en cuadrangulares. Ahora, Diego, entremos a hablar de lo malo porque si hay una salida de Lucas González en el América es porque realmente las cosas tampoco se hicieron de la mejor manera, o al menos de lo malo no pudo corregir en el transcurso del proceso y sobre todo en cuadrangulares, en partidos decisivos. Y una de ellas sin duda es la parte defensiva. Usted sabe que yo soy muy crítico de Lucas González, de el querer siempre él utilizar los laterales por dentro sin importarle las características del futbolista que está utilizando ahí. Utilizó a Edwin Velasco en esa función, utilizó a Mina en esa función, creo que el que mejor rendimiento pudo dar ahí. Utilizó, en algunas situaciones llegó a utilizar a Mena también en esa función, en ese rol. Después Arrieta. entendió que no le funcionaba. Arrieta también lo intentó ubicar en esa posición, en ese rol, perdón. Pero lo cierto es que América de Cali nunca tuvo laterales para hacer ese tipo de juego o de iniciación de juego que él intentaba buscar, que se estaba volviendo muy famoso en ese momento porque era lo que realizaba Guardiola en el Manchester City y es como una especie de replicar lo que se hace en Europa con mucho éxito, traerlo al fútbol colombiano, pero hay que entender, y el mismo Guardiola lo ha dicho, es que hay que entender las características del futbolista para usted poder realizar ese tipo de roles y funciones en el terreno de juego. Y en eso sí que falló mucho Lucas González. Yo se lo menciono a usted, es un técnico muy académico que prioriza el sistema y el modelo por encima de las características de sus futbolistas. Y si hay algo Sí, que ha mostrado el fútbol es que el fútbol es de los futbolistas. Sin ellos sí, no hay funcionamiento y sin ellos no hay sistema y no hay modelo. y yo creo que con el nombre que más se puede ver eso en el América de Cali es que creo que es con Edwin Cardona, porque incluso lo charlábamos fuera de cámara, creo que Edwin Cardona no fue lo mejor gestionado por Lucas González, porque Lucas González lo utilizaba más como un delantero, como un atacante que como un centrocampista, y Edwin Cardona es más un centrocampista que un delantero, que un atacante. Y Lucas González lo utilizaba mucho En como un banda. extremo, como en banda, exacto. Igualmente que Carlos Darwin Quintero. Y Carlos Darwin Quintero, el mejor Carlos Darwin Quintero que vimos fue con Guimaraes jugando más por dentro y con cierta libertad. Entonces creo que eso que usted menciona sobre entender las características de los jugadores, creo que es una de las cosas que le pasa mucho a los técnicos hoy en día que quieren, digamos, que poner por encima un modelo de juego por encima de los jugadores. Y creo que debe haber como un cierto equilibrio entre ellos. Sí, totalmente. Nos perdimos de un muy buen Carlos Darwin Quintero que llegó a sonar inclusive para Selección Colombia con Guimaraes y Lucas González no le dio continuidad a ese talento. Trajo a Edwin Cardona y a Edwin Cardona lo malusó durante toda la temporada. Creo que solamente en dos partidos lo utilizó como volante, pero por fuerza mayor, y el jugador rindió en esa posición. E inclusive no Sí, tan posicional, sino que le dio libertades para él poder retroceder su posición, recoger la pelota y llevarla a zonas mucho más ofensivas del equipo cuando lo necesitaba. Eh, y sin duda, pues obviamente lo defensivo fue lo que más le costó a este equipo poder solventar, tanto porque no tenía el talento para lo que buscaba Lucas González, que era mantener un bloque totalmente alto, presionante, eh, y también porque al equipo le costaba defender en zonas bajas. Hay un dato de Specta también que menciona una de las puntos débiles que tuvo el América de Cali de Lucas González durante el semestre. Es el equipo con menos balones recuperados en zona baja por partido. 31.15 en promedio recuperado América de Cali. Nosotros en X mencionamos mucho de una cuestión táctica que hacía este América de Cali, es que dejaba a los tres delanteros totalmente colgados
en fase defensiva del equipo. Y, nos mencionaron que era como una cuestión de poder fijar la línea defensiva rival. El problema es que para que uno pueda aprovechar espacios cuando el rival se abalanza hacia uno para atacar, tiene que suceder primero una cosa y es la recuperación de la pelota. Y este equipo no tenía esa facultad y esa capacidad de recuperar pelota. Primero porque casi siempre o estaba con un 4-1 o un 4-3, que casi siempre era un 4-1 porque inclusive los dos interiores jugaban casi como un delantero más porque hacían intercambios con los extremos. Era un 4-1 con los dos centrales, los dos laterales y paz, y el equipo queda totalmente partido. Adicional a eso, los extremos no hacían marcación constante a los laterales rivales y el equipo queda totalmente en situación de inferioridad numérica en fase defensiva y al equipo le costaba mucho eso, ese tipo de cosas y permitía también finalización del rival, de ataques rivales. Y es lo que le costó, por ejemplo, en cuadrangulares. Y además, junto a ese dato, hay que decir que América de Cali fue uno de los equipos que más penaltis cometió y muchos de ellos eran por errores en salida de balón, que si bien uno puede entenderlo porque cuando uno juega a ese estilo que propone Lucas González, en cualquier momento va a haber errores como eso, como esos, pero muchas veces eran errores de jugadores como Edwin Velasco que no tienen esa facultad para sacar el equipo. Entonces muchas veces habían pérdidas de balón y ataques rápidos donde el rival podía ya sea terminar la jugada, terminar en gol o que hubiera un error que América cometiera para un penal. Sí, totalmente. Y ya para ir finalizando, Diego, también era un equipo que al que le costaba, sobre todo en cuadrangulares, la finalización. De hecho, dentro de los datos que también nos muestra esta cuenta es que es el segundo equipo con más balones perdidos en zona alta. Tenía también, es como el tercero o cuarto con más pases en último tercio, pero al mismo tiempo es el equipo que más perdía balones en esos tramos, en esas zonas del campo. Es decir, no había una finalización de la jugada, que es lo que le costó mucho en los cuadrangulares. Adicional a eso, el equipo quedaba totalmente partido en la mitad de la cancha porque el equipo estaba totalmente volcado en ataque y los jugadores que quedaban atrás no tenían la capacidad para defender en inferioridad numérica. No había un talento defensivo que pudiera solventar esas carencias y adicional a eso, el nivel también individual de algunos jugadores tampoco le ayudaba a Lucas González para poder consolidar el proceso que tuvo él. Realmente, si Y, usted me lo pregunta, sí, hable ahí y yo termino con lo mío ahorita. sí, y agregar una cosa también que para mí hubo ciertas decisiones de Lucas González que no compartí durante todo el campeonato que terminaron haciendo que América se convirtiera en un equipo bastante predecible y que se convirtiera en un equipo que terminara atacando tan mal cuando hubo un tramo donde si América era un equipo, donde América era uno de los equipos que más variantes en ataque había mostrado. Entonces, sumarle eso, sumarle que hubieron decisiones a nivel táctico, tanto en roles, en posiciones, como en escoger ciertos nombres que terminaron afectando en el rendimiento del equipo, sobre todo en cuadrangulares, que yo no entendí. Voy a terminar diciendo que realmente a la calificación de Luca le daba un 60-40, un 60 de malo y un 40 de bueno, porque íbamos a mirar este semestre cómo le iba a ir en su proceso, porque iban a haber jugadores que él iba a traer, que le había pedido, que le iba a dar continuidad además a los jugadores que venía utilizando en el semestre anterior, más las salidas que se dieron por necesarias también porque el nivel era muy bajo. Entonces estábamos también a la expectativa de lo que pudiera suceder con Lucas González este semestre, pero como no se logró dar, pues hay que dar una calificación de lo que fue Lucas González en el América de Cali. A mí me parece que fue más lo malo que lo bueno, porque a estos equipos hay que medirlos sí o sí en las instancias decisivas, quiera usted o no quiera. Pero esos equipos se les miden es en esas instancias. Y ahí Lucas González es donde no mostró temple o calidad técnica y táctica para sacar adversidades.
¿Cómo lo ve usted? ¿Qué calificación le daría a usted? Yo le daría, es que me la pone difícil. No sé, yo le pongo un 50-50. 50 Por ahí. cincuenta. Bueno, No, no, gente, digan para no ustedes liquidar. ahí en la cajita de comentarios qué calificación le darían a ustedes a Lucas González, el paso de Lucas González como técnico del América de Cali. Esperando además también qué técnico será el encargado para el América de este 2024 primer semestre, donde tendrá liga y tendrá además Copa Sudamericana. Hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y obviamente acá nuestro canal de YouTube en @a un toque. Nos vemos en un próximo video. Denle like al video, compártanlo y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.